Acá otras placas radiográficas donde si vemos de la densidad calcio donde no debería haber densidad calcio, como este es el caso, y son lesiones que se han formado precisamente porque ha habido tal vez mucha inflamación, que puede haber calcificaciones, ¿no? Entonces es al fin y al cabo calcificación, por eso se ve densidad calcio, ¿ya? Y a la palpación esto se sentirá más endurecido, ¿sí? Y vamos a ver aquí una proyección anteroposterior y una proyección lateral, que acá en la proyección lateral vemos que eh, va justamente por encima de la epífisis inferior del fémur al, de forma longitudinal. Y acá en la proyección anteroposterior vemos que incluso podemos contarlas. Acá no nos permite contarlas por la superposición, pero acá parece que sí podemos contarlas con más detalle, ¿sí? Entonces vemos acá 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, las más grandes, ¿sí? Y tienen una forma como de pipoca. Y los bordes son radiopacos. Entonces son calcificaciones que probablemente esto puede pasar por inflamaciones crónicas de las bursas, por ejemplo, suprarrotulianas, ¿sí? O en el espacio cuadricipital, como acá menciona. Entonces, inflamaciones crónicas pueden darnos esto, ¿no? La radiografía siempre nos va a ayudar. También podríamos haber elegido una ecografía para ver si es que tenía molestias aquí al paciente, y habríamos notado también esto, ¿no? Esta es una imagen de una radiografía del retropié lateral, ¿sí? Donde vamos a ver una imagen de una fascitis plantar, que es un proceso crónico que a medida de que la fascitis plantar se desarrolla, va desarrollando esto que tenemos acá, que se llama espolón calcáneo, que es justo igual de donde estoy apuntando con el puntero rojo ahora, ¿sí? Mm, Obviamente el paciente con tan solo estar de pie va a sentir mucho dolor con esto. ¿Por qué? Porque todo el peso de su cuerpo va a estar sobre esta parte que está en forma de pico, presionando al poco tejido muscular y a la piel que tiene, inflamándolo aún más. Y es un círculo vicioso. Esto se ha formado precisamente por una inflamación crónica, y después ha ido afectando al tejido óseo, y este tejido óseo o sea, se vuelve a continuar la inflamación en forma mucho más intensa, ¿sí? Esto generalmente se da en personas que usan zapatos planos, que usan zapatos duros, y por ejemplo el caso de las abarcas, o en el caso de los zapatos que usan generalmente las cholitas, que son bastante planos y duros, ¿sí? Y si caminan mucho, sobre todo, peor. O si son tal vez personas como policías, militares, que van a hacer ejercicios de marchas a lo largo del día, por horas, especialmente por desfiles, varias veces al año. Entonces, dan impactos bastante fuertes en las plantas, o personas que caminan bastante a lo largo del día con malos zapatos, con zapatos que no son adecuados, ¿sí? Que como les digo, que tienen plantas que son duras y sobre todo planas, puede ocasionar, es muy común esto, el desarrollo de espolón calcáneo por secundario a fascitis plantar, ¿sí? Y si sospechamos de esto, pedimos, bueno, el paciente va a venir con la clínica de dolor al caminar o al estar de pie unos minutos, y que es insoportable, que ya no sabe qué hacer, y, y tiene que seguir caminando porque generalmente su trabajo es ese, o que tiene que seguir estando de pie. Y esto con cirugía lastimosamente vuelve a recidivar en un buen porcentaje de casos, así que hay que ver
la, o sea, la gravedad del caso, ¿no? En un inicio puede tratar de aliviarse con la colocación de unas plantillas que tienen una forma de dona, ¿sí? Por debajo justamente del talón, para que esta parte del talón no tenga contacto con la suela del zapato, ¿sí? O sea, de forma de mantener el talón un poco más elevado y que pierda más contacto. Y otro, aconsejar precisamente que mejore la calidad de sus zapatos. Y en caso de que realmente no se pueda eso, sí, se puede hacer el tratamiento quirúrgico advirtiéndole al paciente, ¿no? Lo que puede pasar, que puede recidivar. Bueno, este caso es una imagen radiográfica bueno, es una de pierna antero, posterior y lateral, dos proyecciones, a una anterior, posterior y lateral de pierna, donde vemos acá en la parte inferior, donde está apuntando el puntero, una imagen medular homogénea, progresiva, ¿sí? Y si vamos subiendo a lo largo de la médula a la epífisis superior, ¿sí? Vamos a ver, veamos la diferencia, ¿sí? De la médula de la epífisis superior respecto a la inferior. Vemos que la superior tiene imágenes más heterogéneas, como un moteado heterogéneo en la parte superior, y en la parte inferior se ve más limpio, más limpia la imagen, ¿no? Entonces, este moteado, y miren, aparte de la médula, otra diferencia respecto a la parte inferior es el grosor de la corteza ósea. Al grosor de la corteza ósea, acá es más definido, de la misma, del mismo grosor, ¿sí? Será de 1 milímetro, 1,5 milímetros, digamos. Y acá, en esta parte donde está el puntero, la línea ya no es tan limpia, los bordes son un poco más más irregulares, no son tan finos como abajo, y es más gruesa en esta parte, justo donde estoy apuntando ahora, es más gruesa, y de repente se hace de golpe, prácticamente casi súbitamente, muy fina, ¿sí? Entonces acá está muy gruesa y acá muy fina, las líneas radiopacas de la corteza ósea. Y tenemos estas imágenes heterogéneas. Entonces acá hay una clara diferencia entre la parte superior y entre la parte inferior, tanto en la corteza como en la médula. En la proyección lateral vemos la misma comparación, ¿no? Prácticamente desde la diáfisis media ya vemos muy notoriamente estas diferencias. La mitad superior está afectada y la mitad inferior es lo que consideraríamos características de un hueso normal. ¿Sí? Porque generalmente en qué patologías vemos este tipo de imágenes, cuando la corteza está así adelgazada y de repente así tortuosa, no, que no sigue el mismo patrón, es en procesos donde ha habido una infección previa, y la infección que se da generalmente en huesos es la osteomielitis, ¿no? Y la causa más frecuente es el estafilococo aureus. Esto se debe a fracturas expuestas en su mayoría. Entonces, por eso es que es muy importante tratar una fractura expuesta con rapidez para que no llegue a desarrollar esta enfermedad, la osteomielitis, porque una vez desarrollada no solo va a ser difícil de tratar, va a durar meses el tratamiento, sino puede poner en riesgo la vitalidad de ese segmento óseo, puede llegar incluso a amputarse si no reacciona bien el cuerpo del paciente.
Y si es que vamos evolucionando relativamente bien, si no se llega a ese extremo, queda con secuelas, ¿sí? Y esta es una imagen de una secuela de osteomielitis que se ve el hueso, puede llegar a verse así, ¿no? Con estas diferencias que van a dejar debilitado al hueso, ¿sí? Como la corteza ósea aquí ya está más adelgazada, pues este paciente, si recibe un golpe, un impacto, una caída fuerte a la altura de la rodilla, es muy altamente, o sea, tiene mucha probabilidad de fracturarse, de sufrir una fractura porque su hueso está más debilitado acá. Y es una secuela de esta infección que está causando alteraciones en la densidad ósea. Está disminuyendo su densidad. Por eso se ve más claro tanto en la médula como en la corteza. Vamos a ver igual el caso de enfermedades en las que pueden no presentarse síntomas y pueden ser hallazgos accidentales, como es el caso de tumores benignos. Este es una placa del tobillo, perdón, de pie, del retropié igual, donde vamos a ver acá una imagen radiolúcida, que es un quiste óseo. Sí, los quistes óseos son más frecuentes en personas jóvenes, no duelen, no hay ningún problema con eso, pero tienden a consumir el hueso, ¿sí? Se lo van consumiendo y son bien delimitados. Entonces acá tenemos la imagen. Voy a colocar el puntero rojo justo al medio del quiste óseo. Entonces todo ese círculo grande que están viendo alrededor, el radiolúcido, es el quiste óseo que está bien delimitado, bordes regulares, no duele. Y al haber esta disminución de tejido óseo, si se sufre un golpe, esto puede aparecer tanto acá como en otro tipo, en cualquier lugar, ¿no? Puede aparecer en el brazo, pues en el húmero, en el antebrazo, y como hay disminución de la densidad ósea, producir una fractura patológica, ¿no? ¿Por qué? Porque se va a apoyar sobre su brazo y solamente por eso ya se va a fracturar el paciente, porque no hay buena calcificación acá por la presencia del quiste óseo que se le está quitando. En el caso de tumores malignos no hay esta imagen, ¿no? Las imágenes de tumores malignos son bastante irregulares y bastante heterogéneas. No se ven tan dibujadas como esto. Esta es una imagen de un, tumoraciones malignas, por ejemplo, en la cabeza humeral. Aquí estamos viendo estas imágenes que de repente afectan como si fuera casi una fractura la corteza ósea y la médula ósea, ¿sí? Y se ve también la presencia de imágenes heterogéneas bastante notorias. Aquí entonces es muy fácil y es mucho más frecuente en estas tumoraciones malignas que se ocasionen fracturas también, fracturas patológicas. ¿Por qué? Porque esto está igual consumiendo la masa ósea y al debilitarse, pues igual con el solo saludo de, no sé, que una persona le saluda en el brazo, golpeándole el hombro a esta persona, la va a fracturar. Solamente que en el caso de tumores malignos sí hay más síntomas como por ejemplo la presencia de dolor o alzas térmicas injustificadas que no saben a qué atribuirlas. Entonces sí hay más síntomas en el caso de tumores óseos malignos, pero en el caso de tumores óseos benignos no vamos a tener síntomas prácticamente nunca, solamente el momento en el que haya habido una fractura
que no tenía mucha carga, ¿sí? Mucho impacto. Ahora vamos a ver esta parte de imágenes radiográficas que podrían causarnos sospecha de que sean fracturas, pero en realidad no lo son. Entonces tenemos que saber diferenciar cuando una imagen radiográfica puede causarnos duda de realmente si es una fractura o no. Aquí vemos esto que son líneas de Park-Harris o líneas de Harris, ¿sí? Que justamente van a estar a la altura de las metáfisis, de los cartílagos de crecimiento. Recordemos nuevamente, los signos radiológicos de una fractura son la interrupción de la corteza ósea o de la cortical y la presencia de una línea radiolúcida en el canal medular, ¿sí? Los principales. Otro es la interrupción del patrón trabecular, ¿ya? Pero acá no vemos eso, ¿sí? Pero sí vemos una línea más radiopaca, se ve una línea muy notoria, ¿sí? Pero podríamos, tal vez alguna persona podría confundirse y no recordar que es la presencia de una línea radiolúcida y pensar que una fractura es la presencia de una línea radiopaca. No, entonces cuando veamos así patrones lineales notorios, son líneas de detención del crecimiento. Probablemente esta persona en su niñez o en su adolescencia haya sufrido una infección bastante fuerte, que le haya durado bastante tiempo, que ha detenido el crecimiento. Entonces esto se ve así, son como cicatrices, ¿sí? Y mientras más episodios de detención de crecimiento haya tenido esta persona, entonces más líneas va a tener, ¿sí? Incluso puede verse en forma de líneas de cebra, ¿sí? O sea, pueden verse 5, 6, así. Ya, entonces acá vemos solamente una línea, ¿ya? A la altura de la metáfisis, y acá también vemos otra y otra más acá, más cortita, ¿sí? Entonces estas líneas son líneas de detención de crecimiento y se ven en huesos largos. Otra imagen que nos podría confundir es la presencia de la, la introducción todo de la arteria que va a irrigar al hueso. Todos los huesos tienen una arteria nutricia que generalmente ingresa al hueso por el medio de este, ¿sí? Entonces, en huesos más largos, más grandes, como es el caso de acá del fémur, la arteria va a ser más gruesa, ¿sí? Y aparte también vamos a considerar los antecedentes de esta persona. Probablemente esta persona sí haya sufrido un golpe por eso y que le duele mucho acá, pero tal vez solamente sea una contusión que no haya llegado a producir una, algo que no haya llegado a producir una fractura. Entonces nosotros vamos a pedir una proyección anteroposterior y una lateral. En la anteroposterior, si vemos en todo el recorrido que está incompleto, pero acá no hay nada en la anteroposterior, y en la lateral, haciendo el recorrido, podemos ver a la altura del puntero, justo por encima, una interrupción de la corteza, ¿sí? Pero esta interrupción de la corteza es justamente bien oblicua y solamente está presente en la corteza, no está presente en la médula y está solo presente en una proyección. Sí, en algunas, de hecho en algunas fracturas solamente se ven en una proyección, no se ven en las dos proyecciones, ¿ya? Pero también otro va a ser la clínica, ¿no? Cuando lo correlacionamos, sí tiene mucho dolor, pero no es tanto como para corresponder a eso. Otro, las arterias nutricias se ven siempre en las diáfisis de los huesos largos, ¿sí? Entonces vamos a verlo en huesos como el húmero, el cúbito, la tibia y el peroné, la tibia y el fémur. En huesos más pequeños las arterias van a ser tan delgadas que ni siquiera se van a notar en la radiografía, ¿sí?
especialmente pero en el fémur es en el que debemos estar más atentos a la arteria nutricia, porque es la arteria nutricia más gruesa que vamos a tener acá, ¿sí? En la diáfisis del fémur, entonces mucho ojo, cuidado confundirse con una fractura cuando no lo es, cuando es una arteria, es la arteria nutricia. Otra imagen que nos puede hacer sospechar de una fractura es esta, la presente en la rótula, que tiene dos núcleos de osificación, y al tener dos núcleos de osificación, estas normalmente se unen, pero puede haber casos en los que no se unen estos dos núcleos de osificación y tenemos a la rótula bipartita, pero vamos a ver que la rótula bipartita va a tener bordes bastante limpios. Cuando se sucede una fractura, los bordes, la solución de continuidad siempre es un poco más ras no tiene estos bordes así de limpios, ¿sí? Se me fue la palabra, pero no tiene estos bordes. Y además esto está en forma de S. Ninguna fractura va a tener, al menos en un segmento pequeño, va a tener así va a ser así tan fina. Y tenemos que tener en cuenta que ya les estoy diciendo que la rótula puede estar presente así en unos pacientes. Tener estos dos núcleos de osificación así. Y número dos, no va a tener esa dolor tan intenso o deformidad o impotencia funcional que causa una fractura. No va a haber un hematoma inmenso acá, ¿sí? Probablemente esta persona haya sufrido un golpe, por eso le hemos pedido una contusión y que por eso le hemos pedido estas proyecciones radiológicas, esta que es la axial de rótula y esta una anteroposterior. Nos falta la proyección lateral, pero acá ya estamos viendo esto, ¿no? Entonces tenemos que fijarnos muy bien en los bordes, ¿ya? Y acá también fijarnos, ¿no? Que los bordes no... Sí, aquí se ve un poquito más irregular, yo sé, pero miren, acá se ve más claro. Cuando no... Y que no tienen un borde esclerótico tampoco, ¿sí? No se ve como las metáfisis en cartílagos de crecimiento. Los cartílagos de crecimiento en las metáfisis, perdón. ¿Sí? Acá es justo el caso. Aquí hay un cartílago de crecimiento. Entonces acá todavía está en proceso tal vez, ¿no? Pero la rótula puede no llegar a unirse. Y lo que les mencionaba, cuando hay fracturas patológicas, generalmente en tumores malignos, donde hay disminución de la densidad ósea y con el hecho incluso a veces de solo arrodillarse, golpearse con un cajón, algo que cotidianamente a veces nos pasa a todos, estas personas con muy bajo impacto se van a fracturar porque tienen un tumor ya sea benigno o maligno. Generalmente más en malignos pasa esto porque consume mucho más tejido óseo que un tumor benigno. Además que los tumores malignos óseos avanzan bastante rápido. Y el tratamiento acá va a ser muy más diferente. No se va a operar de inmediato a la persona porque su hueso no tiene buena calidad, ¿sí? Entonces es muy importante relacionar la radiografía con lo que nos está diciendo el paciente. Por eso es muy importante también y también la exploración física, ¿sí? Entonces la radiografía no nos da solo el diagnóstico total, nos va a ayudar al diagnóstico, nos sirve de ayuda al diagnóstico. El diagnóstico se hace juntamente con radiografía y imágenes complementarias, ¿sí? Eso es todo entonces por el día de hoy. ¿Algún comentario, duda que podamos aclararles? ¿Me escuchan? Sí, doc, para mí quedó todo claro. A mí también, doctora.
Ya, me alegra muchísimo entonces. Ya, entonces les estoy subiendo ahora Doctora, la una ubicación. preguntita. Dígame. ¿El cartílago de crecimiento hasta qué edad se da? Bueno, es variable. En varones el cartílago de crecimiento hasta los 17, 18 años, ¿sí? Puede estar presente. En mujeres un poco menos, ¿sí? Hasta los 16 años. Ahí es donde dejamos entonces de crecer y ya no va a estar presente, por lo tanto. Está bien, doctora, gracias. Bueno, si tienen alguna otra consulta, entonces me la hacen saber por el grupo de WhatsApp y vamos a mandar ahora sí las diapositivas, el video y las preguntas para mañana para que vayan respondiendo, ¿sí? Nos vemos entonces el día de mañana. Muchísimas gracias por su atención. Hasta luego. Hasta luego.